¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente conducir un monstruo de 750 caballos de fuerza por una carretera que apenas parece un hilo entre montañas heladas? El Volvo FH16 750 no perdona errores. Cada curva, cada pendiente, puede ser la última si el conductor no está totalmente concentrado. Este camión, diseñado para mover cargas de más de 325 toneladas, es uno de los vehículos de carretera más poderosos jamás construidos. Pero su verdadera dificultad no está solo en su potencia, sino en mantenerla bajo control. Imagina una carretera de Noruega o Suecia, cubierta de nieve, con pendientes que superan los 10 grados. El FH16 ruge, los 16 litros de su motor de 16K devoran el diésel como si fuera agua, y el conductor debe equilibrar cada gramo de potencia para no perder tracción. ¿Sabías que un error de medio segundo en el control del freno motor puede hacer que el camión deslice cuesta abajo sin control? Esa es la diferencia entre un conductor experimentado y uno que nunca volverá a conducir. Cada viaje con este titán es una partida de ajedrez contra la gravedad. El motor genera un par motor brutal, 3.550 Nm, suficiente para arrastrar un tren de carretera de casi 100 toneladas. Pero la potencia sin precisión es destrucción. Por eso, los conductores de FH16 deben dominar el sistema eShift, una caja de cambios automatizada de 12 velocidades que calcula cada cambio con precisión milimétrica. Sin ese control, la caja se rompería al instante por el esfuerzo mecánico. Muchos piensan que manejar un camión así es simplemente acelerar y frenar. Nada más lejos de la realidad. Cuando se transportan troncos de 30 metros o maquinaria industrial cuesta arriba, el conductor debe jugar con el freno de motor, el control de tracción y el peso de la carga para mantener la estabilidad. Si el eje trasero pierde adherencia en una curva de montaña helada, el remolque puede girar antes que el camión. Y cuando eso ocurre, no hay marcha atrás. Más de un FH16 ha terminado en barrancos de 100 metros por un error mínimo. Pero aquí viene lo curioso. Aunque es un camión de carretera, el FH16 a menudo trabaja en condiciones extremas, como minas a cielo abierto o zonas forestales inaccesibles. En algunos puntos del norte de Suecia, los conductores deben enfrentar temperaturas de 40 grados Celsius, donde incluso el gasóleo puede congelarse. Para esos climas, Volvo desarrolló un sistema de precalentamiento automático que mantiene los fluidos a temperatura constante. Aún así, la dificultad más grande no está en el frío, sino en el aislamiento total. Cuando un FH16 se queda atascado en medio de una tormenta de nieve, puede pasar horas o días antes de que alguien llegue. Por eso, cada conductor debe ser también su propio mecánico, su propio rescatista. En una ocasión, en la región de Lapland, un FH16 que transportaba una turbina eólica de 90 toneladas quedó atrapado en un paso helado. El conductor tuvo que usar el propio sistema hidráulico del remolque para crear tracción, y después de 6 horas, logró mover apenas 12 metros. Historias así son comunes. Y aunque suenen heroicas, lo son en el sentido literal. Estos camioneros ponen su vida en riesgo cada día. Lo más impresionante del FH16 es su comportamiento en descensos. Con cargas de más de 300 toneladas, los frenos convencionales son inútiles. El sistema VEB, un freno motor que combina retención por válvula y compresión, es lo único que mantiene el camión bajo control. Si el conductor no calcula correctamente el momento de usarlo, el camión puede sobrecalentarse y perder totalmente la capacidad de frenado. Un solo error, y toda la masa del convoy se convierte en un proyectil de acero. Pero a pesar de todo eso, el FH16 no solo es fuerza bruta, es ingeniería pura. Su suspensión neumática electrónica permite ajustar la altura del eje según el peso de la carga, y su cabina está reforzada con acero al boro para resistir impactos severos. Incluso así, muchos veteranos dicen que conducirlo durante horas es una prueba mental. Porque cada curva, cada rampa, cada cruce en una carretera congelada te obliga a pensar como si tu vida dependiera de ello. Y, sinceramente, depende de ello. Quizá te sorprenda saber que algunos camioneros en Escandinavia pasan semanas completos sin regresar a casa. Duermen en la cabina, comen allí,
y se enfrentan a rutas que cambian cada hora por culpa del clima. En esos viajes, el FH-16 no es solo una máquina, es su única compañía, su refugio y su desafío diario. Y créeme, si algo falla en mitad de una tormenta, no hay margen para el pánico. Este camión no es para cualquiera. Solo los más experimentados pueden domarlo. Y quienes lo hacen, dicen que después de conducir un FH-16 por los pasos de montaña de Noruega, ningún otro camión del mundo parece realmente desafiante. Pero no te vayas todavía, porque si este monstruo de las montañas te parece difícil, espera a ver el siguiente. Un camión que enfrenta un infierno diferente, el calor abrasador, el polvo del desierto y remolques que superan los 50 metros de longitud. Y ahí, cada kilómetro es una batalla contra la física. ¿Sabes qué es lo más peligroso del desierto? No es el calor, ni las serpientes, es el silencio. El silencio que escuchan los conductores del Mack Titan mientras recorren miles de kilómetros sin ver un alma, con más de 200 toneladas arrastradas detrás. Este camión no teme a las montañas, ni a la nieve, ni siquiera al asfalto roto. Su enemigo es el vacío. El Titán fue diseñado para conquistar uno de los entornos más hostiles del planeta, el Outback australiano, una extensión infinita donde el aire vibra por el calor y los caminos parecen derretirse bajo el sol. A simple vista, podría parecer solo otro camión americano, pero basta con acercarte para entender que estás frente a una bestia. Su motor Mack MP10 de 16,1 litros, con más de 685 caballos de fuerza y 3.230 Nm de par, puede arrastrar trenes de carretera de hasta 200 toneladas, formados por 3, 4 o incluso 5 remolques unidos. Sí, 5 remolques. Una serpiente metálica de más de 50 metros de largo, deslizándose sobre una carretera tan calurosa que el aire parece líquido. Y aquí es donde empieza el verdadero reto. En el desierto australiano no existen carreteras bien marcadas ni señales que te adviertan de los peligros. Lo que parece un camino sólido puede convertirse en una trampa de arena blanda en segundos. Un camión de este tamaño, una vez hundido en la arena, es prácticamente imposible de rescatar sin maquinaria pesada. Por eso, los conductores del Titán no solo necesitan fuerza y reflejos, sino una intuición casi animal para leer el terreno, anticiparse al viento y escuchar al camión. Sí, escuchar. Los veteranos dicen que el Titán habla. Cuando los ejes traseros vibran, cuando el motor cambia el tono apenas perceptiblemente, cuando el volante se endurece, es una advertencia. Un aviso de que algo no está bien. Y si no lo entiendes a tiempo, te quedarás varado en mitad del infierno. El calor es otra historia. A más de 45 grados centígrados, el asfalto se convierte en una superficie pegajosa, y los neumáticos pueden literalmente derretirse. Por eso, el Titán lleva sistemas de refrigeración sobredimensionados, depósitos de combustible de 2.000 litros y filtros de aire gigantes que deben limpiarse varias veces al día para no colapsar por el polvo. Y aún así, el motor sufre. Cada kilómetro en esas condiciones es como una carrera de resistencia. ¿Sabías que los conductores deben detenerse cada hora solo para revisar la temperatura de los frenos y los neumáticos? Un descuido, y todo puede explotar en segundos. Pero el peligro no solo está en la mecánica. En los trenes de carretera australianos, el mayor desafío es la inercia. Cuando un conjunto de 200 toneladas se mueve a 90 km por hora, detenerlo puede llevar más de 1 kilómetro. Y lo más aterrador, si uno de los remolques empieza a balancearse, el efecto látigo puede arrastrar todo el convoy fuera de la carretera. No importa cuánta experiencia tengas, si eso ocurre, no hay salvación. Y aún así, hay quienes aman esta vida. Los camioneros del Outback son una raza distinta. Hombres y mujeres que pasan semanas cruzando el desierto con su Mack Titan, durmiendo en la cabina y sobreviviendo con reservas de agua y combustible. Algunos dicen que el Titán no se conduce, se doma. Su tamaño, su potencia y la brutalidad del entorno convierten cada viaje en una lucha constante entre el hombre y la máquina. Un detalle curioso, los Titán suelen ir acompañados por vehículos escolta, que viajan varios kilómetros por delante avisando de curvas cerradas, animales sueltos o tramos de carretera en mal estado. A veces,
El calor hace que el horizonte tiemble y el conductor no sepa si lo que ve es un camión o un espejismo. Ese es el nivel de soledad que enfrentan. Y aún así, cada día decenas de titanes cruzan Australia de punta a punta, transportando combustible, ganado, maquinaria minera o contenedores enteros. ¿Y cómo se mantiene el control de semejante monstruo? El secreto está en su caja de cambios manual Eaton de 18 velocidades. Cada cambio debe hacerse con precisión quirúrgica. Un mal cambio en plena subida puede significar que el motor se ahogue, que el convoy pierda impulso y quede atrapado. Y volver a arrancar un tren de 200 toneladas en arena suelta puede ser una pesadilla. Por eso, los conductores veteranos aprenden a sentir el camión. No miran las revoluciones, escuchan. No confían en los sensores, confían en su oído. En una ocasión, un conductor veterano llamado Steve Ruddick relató cómo tuvo que conducir más de 500 kilómetros con el embrague roto. Solo usando el ritmo del motor y el peso de los remolques, logró cambiar de marcha sin embrague, maniobrando durante más de 8 horas. Cualquier error habría destruido la caja o el motor. Pero lo logró. Y cuando llegó a destino, el camión estaba cubierto de polvo rojo, los neumáticos derretidos, y el motor todavía rugiendo como si nada. Lo más impresionante, a pesar de su tamaño, el Titán puede alcanzar 120 km por hora en tramos planos. Pero hacerlo es una locura. El viento lateral, las vibraciones y la longitud del convoy hacen que cada segundo a esa velocidad sea un acto de fe. Muchos dicen que, cuando conduces un Titán a máxima carga, el tiempo se detiene. Cada kilómetro parece eterno, cada curva es una prueba. Y si el conductor se distrae, aunque sea un segundo, puede perderlo todo. Pero ahí está la magia. El Titán no fue creado para la comodidad, sino para la resistencia. No hay aire acondicionado que compense el calor, ni música que tape el rugido del motor. Solo tú, el camión y el desierto. Un duelo que muy pocos pueden ganar. Así que la próxima vez que veas un camión cruzando una carretera infinita en medio de la nada, recuerda esto. Puede que estés viendo a un Mack Titan, el camión que desafía al propio infierno australiano. Y créeme, si este te parece extremo, el siguiente camión lleva la dificultad a un nivel completamente distinto. Uno donde un solo error no solo cuesta el trabajo, puede costar la vida. Si existiera un camión diseñado para sobrevivir al fin del mundo, ese sería el Tatra Phoenix. En los bosques helados de Europa del Este, en las montañas de Eslovaquia y las minas de Siberia, este monstruo checo se enfrenta cada día a condiciones que harían temblar incluso al mejor conductor del planeta. No hay caminos asfaltados aquí. Solo barro, hielo, pendientes imposibles y temperaturas que bajan de los 40 grados. Y, sin embargo, el Phoenix avanza. A veces con las ruedas sumergidas hasta la mitad, otras con una capa de hielo cubriendo el parabrisas. Nada lo detiene. Pero ¿cómo puede moverse por donde otros ni siquiera podrían mantenerse de pie? El secreto está bajo su piel, un chasis tubular central, un diseño que Tatra ha perfeccionado desde hace más de un siglo. Mientras los demás camiones se quiebran o se hunden, el Phoenix se flexiona y se adapta al terreno. Cada rueda tiene su propia suspensión independiente, capaz de moverse hasta 30 centímetros sin que la cabina pierda estabilidad. Es como si el camión caminara, no rodara. Pero lo que realmente separa al Phoenix del resto es la sensación que provoca conducirlo. Imagínate sentado en la cabina, mirando hacia adelante. El suelo desaparece bajo un manto blanco, el viento sopla con fuerza y el hielo cruje con cada giro del volante. El camión parece flotar, aunque tú sabes que pesa más de 25 toneladas. Un error en la dirección y todo el vehículo podría deslizarse por una pendiente y desaparecer en segundos. El motor, un Packard MX-13 de 510 caballos de fuerza, ruge como un animal contenido. Pero aquí no basta con tener potencia. El verdadero desafío está en controlarla. Cada acelerón mal calculado puede romper el equilibrio. En estas condiciones, la conducción se convierte en un acto de intuición pura. Sentir el agarre, escuchar el sonido del hielo, anticipar el movimiento antes de que ocurra. Los conductores que manejan un Tatra Phoenix no son simples camioneros. Son estrategas del terreno. Saben cuándo avanzar y cuándo detenerse.
Saben leer la textura de la nieve, el grosor del barro, la inclinación exacta que puede soportar el camión antes de volcar. Y lo más importante, saben que aquí la confianza mata. Porque el Fénix puede parecer invencible, hasta que te relajas. En las minas de carbón de Ostrava, por ejemplo, los Fénix transportan materiales pesados por rampas de hasta 30 grados de inclinación. El aire se llena de polvo, las luces del túnel parpadean y los motores trabajan al límite. Un pequeño fallo hidráulico, una pérdida de tracción o un mal cambio de marcha, y todo puede salir mal. El camión podría retroceder con toneladas de carga, arrastrando todo lo que encuentre a su paso. Por eso, cada maniobra es medida, cada giro es calculado. Conducir aquí no es acelerar. Eso es sobrevivir al terreno. Pero el Fénix también tiene otra cara. En competencias todoterreno, como el Dakar o el Rally de Marruecos, estos camiones se transforman en bestias veloces. Sus suspensiones saltan sobre dunas, su estructura resiste impactos brutales, y los pilotos confían ciegamente en su diseño. En esos entornos, el Fénix demuestra que su poder no está solo en la fuerza, sino en la resiliencia. Puede perder una rueda, romper un eje, incluso doblar el chasis, y aún así seguir moviéndose. Por eso lo llaman el camión que no muere. Una de las escenas más impresionantes ocurrió en Siberia, durante un rescate en mitad de una tormenta de nieve. Un convoy de camiones pesados había quedado atrapado en un paso de montaña, bloqueado por hielo y viento. El Fénix fue el único vehículo capaz de abrir camino. Durante horas, avanzó metro a metro, empujando, arrastrando, excavando con sus ruedas enormes. Cuando al fin llegó al último camión, la temperatura marcaba 46 grados. Los mecánicos decían que ningún motor debía seguir funcionando a esa temperatura. Y, sin embargo, el Fénix rugía como si acabara de arrancar. Conducir uno no es solo una tarea física. Es una batalla mental. El conductor debe mantener la calma incluso cuando todo parece perderse, cuando la cabina vibra, cuando las ruedas patinan, cuando el parabrisas se empaña y no hay más luz que la de los faros. Cada segundo es una decisión que puede significar la diferencia entre volver al campamento o quedar enterrado en el hielo. Aquí no hay margen de error ni para el orgullo. Por eso, los veteranos de Tatra suelen repetir una frase. El Fénix no perdona a los impacientes, pero recompensa a los que lo escuchan. Y es verdad, porque este camión no se conduce, se interpreta. Es una extensión del terreno, una máquina que se mueve con el paisaje. No lucha contra la naturaleza, se adapta a ella. Y esa es su mayor fortaleza. El Tatra Fénix no es el más grande, ni el más potente, pero es, sin duda, uno de los más difíciles de dominar. Porque aquí el enemigo no es el tráfico, ni el peso, ni la velocidad. El enemigo es la tierra misma, impredecible, cambiante, viva. Y solo los que entienden eso pueden mirar desde su cabina, ver la tormenta acercarse. Y aún así, poner la primera marcha. Hay camiones grandes, y luego está el Velas 75710. Un monstruo tan descomunal que hace parecer pequeños a los demás gigantes del mundo minero. Verlo por primera vez es como observar un edificio que se mueve. Y lo más impresionante no es su tamaño, sino la idea de que alguien, en algún momento, pensó: sí, esto puede funcionar. Fabricado en Bielorrusia, este coloso fue diseñado para mover lo imposible. 450 toneladas de carga útil, más de lo que pesan 3 casas de 2 pisos completamente amuebladas. Cada neumático mide más de 4 metros de alto y cuesta tanto como un coche de lujo. Su altura total roza los 9 metros, y su longitud supera los 20. Para que te hagas una idea, si estacionaras un autobús urbano frente a él, apenas alcanzaría la mitad de su altura. Y sin embargo, este gigante se mueve con una suavidad que contradice todo lo que tus ojos ven. El secreto está en su corazón. El Velas 75710 no tiene uno, sino 2 motores diésel de 16 cilindros, cada uno generando más de 2.300 caballos de fuerza. En conjunto, casi 4.600 caballos que mueven 800 toneladas de masa bruta con una facilidad que parece antinatural. Y aquí viene lo curioso:
El camión no transmite esa potencia directamente a las ruedas. En su lugar, los motores alimentan un sistema eléctrico de tracción, similar al de una locomotora. Así, la energía fluye hacia los 8 motores independientes que mueven las ruedas colosales. El resultado es una fuerza tan precisa que el conductor puede controlar el monstruo con una sola mano, si tiene los nervios suficientes. Pero conducir un Veloz no es solo una cuestión de fuerza. Es una prueba constante de equilibrio, visión y sangre fría. Porque una máquina de este tamaño no perdona errores. Cada maniobra se calcula al milímetro. Cada giro requiere espacio y tiempo. Si uno de sus neumáticos se hunde en el terreno, la reparación puede costar días y cientos de miles de dólares. Y si un freno se sobrecalienta en plena bajada, las consecuencias son impensables. Los conductores dicen que el verdadero desafío no es moverlo, sino detenerlo. Cuando el Veloz va cargado, necesita más de 300 metros para frenar completamente. Y eso, en una mina, puede significar cruzar medio campo de trabajo. Por eso, el conductor debe pensar siempre 3 movimientos por delante, como si jugara una partida de ajedrez a bordo de un monstruo de acero. Cada bajada, cada curva, cada arranque tiene su estrategia. Pero hay un momento en particular que separa a los buenos de los excepcionales. La carga y descarga. El camión se posiciona bajo una pala mecánica del tamaño de una casa, y debe mantener el equilibrio mientras miles de kilos de roca caen sobre su tolva. El ruido es ensordecedor, el suelo tiembla, y el conductor apenas ve lo que ocurre. Solo confía en sus sensores y en su instinto. Porque si el peso se distribuye mal, el camión puede volcar. Y nadie quiere imaginar lo que significa ver caer un Veloz de 800 toneladas. Aún así, lo que más impresiona es el entorno donde trabaja. Las minas abiertas de Siberia o Kuzbass no son lugares para humanos. Temperaturas bajo cero, polvo, ruido, y jornadas interminables de 12 o 14 horas. El conductor está aislado en una cabina que parece más una nave espacial que un camión. Pantallas digitales, cámaras traseras, sensores de presión y temperatura en cada eje. Todo controlado al milímetro. Porque aquí, un error humano no es un accidente menor, es una catástrofe industrial. Y sin embargo, hay algo hipnótico en verlo moverse. A paso lento, el Veloz avanza como un titán dormido. Las ruedas giran lentamente, cada una pesando casi 5 toneladas. El aire vibra con el rugido grave de sus motores. Y cada vez que descarga, una nube de polvo cubre el horizonte. Es una danza mecánica brutal, pero precisa. Hay una frase que repiten los operarios de las minas de Kuzbass. El Veloz no se conduce, se guía. Porque no es una máquina común. Es una criatura viva de acero y energía, tan poderosa que obliga al ser humano a respetarla. Muchos dicen que sentarse en su cabina es como pilotar un barco dentro de la tierra. No hay sensación de velocidad, solo de poder. Y, sin embargo, lo más sorprendente de todo es su estabilidad. A pesar de sus dimensiones imposibles, el Veloz puede girar en un radio de apenas 20 metros, gracias a su sistema de dirección hidráulica en ambos ejes delanteros. Y su suspensión, diseñada especialmente para distribuir el peso de manera uniforme, permite que cada rueda soporte hasta 100 toneladas sin deformarse. En Bielorrusia, los ingenieros dicen que el Veloz 75710 no fue hecho para el hombre promedio, sino para aquellos que pueden mirar el abismo del tamaño, y no parpadear. Porque aquí no hay margen de duda. No hay segundas oportunidades. Solo una máquina colosal, un conductor solitario. Y un mundo de piedra, polvo y acero. Y cuando cae la noche en la mina, y las luces del Veloz iluminan el vacío, parece que la tierra misma respira al compás de sus motores. Un recordatorio de que, por más gigantes que construyamos, siempre habrá algo en el mundo, el terreno, el clima, la gravedad, intentando detenernos. El Veloz 75710 no lucha contra eso. Lo supera. Y por eso, sigue siendo el rey silencioso de las profundidades. Imagina esto. 3 remolques cargados de ganado. Una masa de más de 150 toneladas vivas y en movimiento. Y solo un hombre al volante.
Una carretera interminable bajo el sol australiano, donde el asfalto parece derretirse, y el aire tiembla por el calor. Aquí, en el corazón del Outback, no existen las autopistas, ni los arcenes, ni las segundas oportunidades. Solo hay polvo, desierto, y el rugido del road train. Australia es el único lugar del planeta donde los camiones son tan largos que parecen trenes sobre ruedas. El Road Train Triple Cattle Hole es la versión más temida, 3 remolques articulados, más de 50 metros de longitud, y un motor tan poderoso que puede arrastrar un edificio si fuera necesario. Pero la potencia no es el problema. El verdadero reto es mantener el control, porque aquí, cada ráfaga de viento, cada curva y cada animal que se cruce en la ruta puede convertirse en una catástrofe. A diferencia de un camión convencional, el conductor de un road train no solo maneja un vehículo, maneja una serpiente metálica de más de medio campo de fútbol, donde el más mínimo error en la dirección o en el freno se amplifica por los remolques traseros. Si el primero se desvía apenas unos centímetros, el último puede salirse de la carretera por completo. Y en el desierto australiano, un accidente así no se mide en daños, se mide en supervivencia. El conductor se sienta en una cabina que vibra constantemente. No hay silencio aquí, solo el rugido grave de un motor diésel de 16 litros, capaz de generar más de 600 caballos de fuerza. A su alrededor, el horizonte parece infinito. Las líneas de la carretera desaparecen, el calor distorsiona la vista, y los espejos retrovisores solo reflejan polvo y movimiento. Este es un trabajo que exige nervios de acero y una concentración sobrehumana, porque cuando un road train alcanza los 100 km por hora, se convierte en una bestia indomable. Detenerlo puede requerir casi medio kilómetro de distancia, y no hay margen para el error. La maniobra más temida es el adelantamiento. Imagínalo, 3 remolques, cada uno con decenas de cabezas de ganado, y un coche pequeño que intenta pasar por el lado. El viento que genera el camión puede literalmente desplazar un vehículo más ligero. Y si uno de los remolques empieza a oscilar, ni toda la potencia del motor puede estabilizarlo. Es entonces cuando el conductor tiene que tomar la decisión más difícil: soltar el acelerador y rezar para que el peso vuelva a alinearse antes de perderlo todo. El viento no es el único enemigo. En el Outback, el calor es brutal. Las temperaturas superan los 45 grados, y el asfalto se convierte en una trampa blanda que puede deformarse bajo el peso. Las ruedas, sometidas a presión constante, pueden estallar sin previo aviso. Y cuando eso ocurre, el ruido es tan fuerte que parece una explosión. El conductor debe reaccionar al instante, porque un neumático reventado en un remolque trasero puede arrastrar a toda la cadena al abismo. Los conductores de road train son una casta aparte. No hay simuladores que puedan prepararte para esta experiencia. Aprenden en la carretera, acompañando a veteranos que conocen cada truco del terreno. Saben leer el viento, el peso y la vibración del volante. Saben cuando una curva es demasiado cerrada, y cuando el ganado está inquieto dentro de los remolques. Porque sí, el movimiento de los animales también cambia el equilibrio del camión. Cientos de cuerpos que se mueven al unísono pueden alterar la estabilidad y hacer que todo el tren serpentee como una cuerda. Y eso es lo que separa a un conductor común de un auténtico maestro del desierto. Pero hay un detalle aún más impactante. La mayoría de estos trayectos se hacen de noche. La razón es simple: el calor durante el día puede destruir los neumáticos y agotar a los animales. Así que los conductores viajan bajo el cielo estrellado, guiados por focos tan potentes que iluminan la carretera varios cientos de metros adelante. En el silencio del desierto, solo se escucha el eco del motor y el zumbido hipnótico de los neumáticos sobre el asfalto. Durante horas, no hay señales, ni pueblos, ni radio. Solo la ruta y el instinto. Cada curva se convierte en una prueba. Cada subida exige un cálculo exacto entre potencia y tracción. Y cada bajada es una batalla contra la gravedad. Porque aquí, un exceso de velocidad no se perdona. El peso de los remolques puede empujar al camión cuesta abajo con una fuerza devastadora. Los frenos comienzan a arder, y el olor del metal caliente llena la cabina.
En ese momento, no hay margen de error. O controlas la máquina, o ella te controla a ti. Y sin embargo, pese a todo ese riesgo, hay algo casi poético en conducir un road train. Los veteranos dicen que cuando logras mantener los 3 remolques alineados, cuando el peso fluye con el terreno y la máquina responde como una extensión de tu cuerpo, sientes algo que no puede explicarse. Una mezcla de respeto, poder y humildad. Porque entiendes que no dominas al desierto, solo lo atraviesas, con permiso. El Road Train Triple Kettle no es solo el camión más largo del mundo. Es el más difícil de controlar, el más impredecible, el más peligroso. Y sin embargo, sigue siendo indispensable. Porque en los rincones más remotos de Australia, es el único capaz de conectar los puntos olvidados del mapa. Y cuando el sol se oculta detrás de las dunas y la tierra vibra bajo sus ruedas, el conductor sabe que está solo. Solo él y su tren de acero, avanzando por una línea infinita. Mientras el mundo duerme y el desierto escucha. Porque en el Outback, nadie domina el camino, solo sobrevive quien lo respeta.